Díganme si alguna vez no se han sentido así en el hecho de como yo me sentía. Yo llegaba del servicio, llegaba a mi cuarto, me sentía mal, llegaba a llorar. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado y han sentido eso de que a pesar de que logran, por ejemplo, el ascenso en el trabajo, sienten que aún así hay algo que les falta. O para los estudiantes que estamos aquí, a pesar de sacar una buena nota, una buena calificación, a pesar de ganar todos nuestros ítems y todas las materias que tenemos que sacar adelante, aún así sentimos que el desgaste se apodera de nosotros y de nada sirvió desgastarnos y matarnos tanto por un resultado para al final sentirnos igual. ¿Se han sentido así? Es algo común en todos nosotros. ¿Y saben por qué? Porque no estamos poniendo la mirada en la dirección correcta. Eso es lo que pasa. Hoy les vine a hablar de un tema especial que se llama la cobertura de Dios. La cobertura de Dios es una condición espiritual que todo creyente cimentado en la palabra debe adquirir. Y para adquirir hay que hacer una serie de cosas y eso lo vamos a explicar con la palabra. Quise anotar algo que me dijo el Señor preparando esta palabra, porque no encontraba una definición de cómo yo me sentía. El Señor me dijo: está muy bien tu disciplina, pero no la empleas para lo que es correcto. Has querido cosechar frutos sin estar pegado a la vid. Has creído que las cosas conmigo funcionan primero buscando la añadidura cuando ni siquiera debes buscarla. Vea, mi hermano, yo no sé cómo yo me sentí cuando el Señor me dijo eso, pero definitivamente fue un cambio para siempre más. Porque a veces nosotros como creyentes venimos buscando de una u otra forma un bienestar material, pero no se trata de un bienestar material, se trata de perspectiva, se trata de ver las cosas como Jesús y como Dios las vería. Un respaldo de esta palabra es Mateo 6:36. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces no es solo ir a la iglesia, a veces no es solo venir y levantar tus manos, es de verdad tener una condición espiritual de agradecimiento, de oración, de comunión con el Espíritu Santo para poder ir a siempre más con Él. La palabra cobertura hace eco en mí. ¿Por qué? Porque el árbol pegado a la vid habla de una cobertura, habla de una fuerza central que da vida a los frutos y a las ramificaciones del árbol. Buscar su reino y que lo demás llegue solito habla de cobertura. Entonces, bueno, después de un tiempo yo seguí mi vida normal y llega un momento en que me es dada esta palabra de una forma curiosa, puede ser hasta fantasiosa de verdad. Yo no quiero venir a ¿cómo les explico? Eso se llama ser un paranoico de una u otra forma, pero recuerdo que yo estaba en mi cuarto. ¿Cuántos aquí emplean su tiempo para Dios? Tienen su cuadernito devocional donde todos los días se levantan, miran su versículo, hacen su estudio bíblico, anotan sus inferencias, las críticas que tengan respectivas a la palabra. Entonces, a partir de ahí, un día normalito, oré, me puse a leer Mateo, estaba estudiando el libro de Mateo y empiezo yo a escribir normalito. Vea, mi hermano, nunca había escrito tanto en la vida, de verdad, ni siendo yo estudiante de Derecho, nunca había escrito tanto en la vida, o sea, en un solo lapso de tiempo nunca lo había hecho. Escribí como alrededor de 4 páginas y a partir de ahí el Señor me dijo: bueno, esto algún día lo vas a predicar. Fue la primera vez que yo escribo tanto en mi vida, ya había predicado, pero me dijo: esta palabra en general tienes que predicarla y tienes que predicarla en multitudes. Espérense un momento, yo no dije nada, aquí nadie sabe que a mí me gusta predicar, nadie sabe, ni mi novia sabe de verdad. Entonces, ese mismo fin de semana me llama la pastora y me dice:
hijo, voy a salir a un congreso el 15, vas a predicar tú. Entonces fue cuando más yo sentí a Dios diciéndome, bueno, lo que te dije, eso te lo estoy confirmando. Y en base a eso he estado demasiado agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida, demasiado agradecido con cuánto me habla, con cuánto me refleja su amor, a pesar de que muchas veces nos equivocamos bastante. Esto que estás viendo aquí, este niño que estás viendo aquí, no quiero que lo veas como una imagen de perfección o no quiero que lo veas como una imagen de santidad, porque sabemos que santos no somos y santos es lo que se aspira a ser, mas sin embargo, esta cosita que tenemos aquí nos hace fallar muchas veces. Entonces, ya sin más tapujos, vamos a la palabra. La palabra de hoy habla de la cobertura de Dios, como ya se los dije, y de cómo Jesús procuró tener cobertura para que así su vida fuera un producto del respaldo del cielo. Cuando cuentas con la cobertura del cielo, todo obra para bien. Ojo, yo estoy diciendo todo obra para bien, no todo obra bien. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos aflicciones, escrito está. Mas despreocupémonos porque Jesús ha vencido al mundo. Cuando cuentas con la cobertura del cielo, todo obra para bien. Incluso en el caso de Jesús, a Jesús lo mataron, siempre querían matarlo. La gente pretendía que matando a Jesús erradicaban el mensaje que llevaban, y al contrario, matar a Jesús provocó que resucitara al tercer día, provocó que se formara la iglesia primitiva, provocó que hoy yo estuviera aquí predicándoles. Amén, gloria a Dios. Entonces, quiero que sepan desde ya que sin cobertura no hubiera milagros, no hubiera prodigios, no hubiera señales. ¿Por qué? Porque es que por mi linda cara el enfermo no va a sanar. Por mi linda cara la familia no se va a restaurar. Es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué esperas para poner en fila con la cobertura de Dios tu vida? Entonces yo, en modo de hacer esto un poco más didáctico, más como la Maggie, es decir, cortico pero sustancioso, para no extenderme, yo resumí la cobertura de Dios en 4 pasos y lo analicé con la parábola, bueno, no fue la parábola, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Entonces, si sigues esto en tu vida, sabemos, y vuelvo y lo repito, todo obrará para bien. Ojo, para bien, no bien, para bien. Entonces, ¿qué es la cobertura de Dios? Este concepto que les voy a dar lo definí a partir de establecer toda la prédica y traté de resumir en un solo párrafo lo que era la cobertura de Dios. Entonces, quiero que estén muy atentos a lo que les voy a decir. ¿Qué es la cobertura de Dios? Es la condición de vida adquirida en intimidad, agradecimiento, adoración y obediencia que tiene como resultado la comunión, protección, armonía y alineamiento con Dios para obrar conforme a su voluntad y que de la misma manera todo obre para nuestro bien. ¿Me entendieron? Excelente. Vamos a ver un breve repaso de quién tuvo la cobertura de Dios y cómo pudieron tenerla. Traemos el famoso caso de David al derrotar a Goliat. Entonces leemos 1 Samuel 17, versículo 45, que dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos un ítem especial en la cobertura de Dios, y es que David siempre hacía parte de lo que hacía a Dios. Yo estoy muy seguro que David, yendo contra Goliat, diciéndole, imagínense, Goliat era un man como así, y David era como así, se veía todo tierno, todo lindito, entonces
No le decía, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, sino que le decía, te voy a matar. Eso no provocaba nada. Lo que provocó que David derrotara a Goliat fue que David hiciera parte de los planes a Dios. Eso fue lo que provocó que David matara a Goliat. Entonces, tenemos que cobertura la tuvo Josué al ir por la tierra prometida. Leemos Josué 1:9, famoso versículo que me encanta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De aquí resumo que cobertura también es obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra a Josué y Josué fue a cumplirla. Contaba con la cobertura de Dios y fue a cumplirla a través de la obediencia. Entonces, ahora llegó el momento de pasar al hombre de nuestros tiempos, al hombre del Nuevo Testamento, Jesús, el amado de mi alma. Entonces, a partir de ahí leemos Mateo. De esta sí quiero que busquen las Biblias, que lo busquen y que me digan amén cuando lo tengan. Se llama, el capítulo es Mateo 14, versículo 13 al 21. Me dicen amén cuando lo tengan. Listo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, ojo aquí, quiero que estén pendientes a lo que voy a decir, lo que voy a leer, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Wow. Nosotros tenemos que reflexionar de verdad en el poder que tiene este pasaje bíblico, que nos enseña muchas cosas, incluso aparte de cobertura, sino que ahora estamos hablando de la cobertura. Voy a repetir bastante cobertura porque quiero que se lo metan en su cabeza, quiero que quede sembrada la palabra en su corazón. Estamos hablando de cobertura. Estamos hablando de cobertura. Excelente. Entonces, vamos al primer aspecto al que Jesús obedecía para tener la cobertura del cielo. Jesús levantó los ojos al cielo. Entonces, poner tu mirada en la dirección correcta te garantiza el resto del camino. Porque de nada te sirve tener la fuerza suficiente, pero no la dirección alineada a lo que Dios quiere contigo. Entonces, poner tus ojos en la dirección correcta produce los frutos del mañana. ¿Por qué produce los frutos del mañana? Porque lo que Jesús veía en el momento eran 5 panes y 2 peces. Cualquiera se asusta, mi llave, les digo la verdad. O sea, tenemos que alimentar a un poco de gente y es como nada más tener como 2 yucas y un pedacito de chicharrón ahí. Si lo pasamos a este tiempo, ¿no? Entonces, Jesús no dimensionó el momento. Entonces, poner tu mirada en el lugar correcto produce los frutos del mañana. ¿Por qué? Porque Él no vio los 5 peces y los panes. Él vio cómo los repartía y alimentaba a 5,000. Entonces, no te detengas porque veas una gran montaña frente a ti
es que no has puesto los ojos en la dirección correcta. No te detengas porque, no sé, quieres montar un negocio, pero tienes a un colega que empezó una empresa y tiene ya 5 años desarrollándose y no le puedes hacer la competencia. No pongas tus ojos en él. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en la dirección correcta. Eso es lo que pasa. No tengas en mente que, por ejemplo, yo siendo un niñito, voy a poner el ejemplo, yo siendo un niñito cuando salí en La Voz Kids, no sé si todos se acuerdan, yo siendo un niñito cuando salí en La Voz Kids, desde niño yo decía, oye, pero ¿cómo yo voy a estar ahí si yo vengo desde cantar el patio a mi casa para allá cantar por allá con ese poco de gente que tiene cancha, ya grabado, ya hecho de todo? No, pongamos la mirada en la dirección correcta. El resto no importa de verdad. Cuando contamos con la mirada, con la dirección correcta de dónde vamos a llegar, y como Josué 1:9, no miramos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo, sino en la dirección correcta, vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Entonces, el segundo aspecto al que obedeció Jesús para tener la cobertura del cielo fue que bendijo los panes. Es decir, que agradeció y alabó el nombre de Dios por los 5 panes y los 2 peces. Agradecer en lo poco muestra tu fidelidad en Dios cuando lo mucho se te es entregado. A partir de ahí yo quiero respaldar lo que dije con Mateo 25, capítulo 25, versículo 30. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aparte de agradecer, de bendecir, que significa agradecer y adorar, agradecer te da una premisa incluso mucho mayor y mucho más grande. Ahí la palabra dice, entra en el gozo de tu Señor. Agradecer te lleva siempre a estar en una actitud gozosa, en una actitud feliz, que a pesar de las adversidades, nada te pueda mover de poner tu mirada en Dios. Hay algo que quiero que se guarden bastante, y es que cada vez que se te presenta un reto, si te quejas y no eres capaz de decir, gracias Señor porque cuento contigo, sé que de esto me sacarás y sé que me enseñarás, tenemos un problema. ¿Saben por qué? Porque lo que agradeciste ayer es producto de lo que tienes hoy. Y lo que agradeces hoy es producto de lo que vas a tener mañana. ¿Me entendieron? Lo que tienes hoy es producto de lo que agradeciste ayer. Y lo que vas a tener mañana es producto de lo que estás agradeciendo hoy. Yo te pregunto, ¿qué estás agradeciendo hoy? Siquiera estás siendo agradecido. ¿Saben? Yo no podría venir aquí con una actitud a decirle a la pastora, yo no voy a predicar. ¿Por qué voy a predicar? Si mire, casi quemó la camisa, quemé la cama, quemé la plancha, ayer me fregué la rodilla, entonces no, yo no voy a predicar. ¿Yo para qué? Eso es que Dios me está diciendo que yo no voy para esa. No, mi gente, porque es que tampoco yo puedo venir a pretenderles, a decir que practiquen algo que yo no practico. No se puede. De ahí parte el testimonio también como cristianos que debemos dar. Debemos tener la autoridad suficiente para predicar la palabra, para bendecir a las personas. Entonces, llévense eso. El producto de lo que tienes hoy es lo que agradeciste ayer. Y el producto de lo que tendrás mañana es producto de lo que agradeces hoy. Entonces, no hay mayor freno para que Dios actúe en tu vida que la queja. Ahora también, imagínense a Jesús en ese momento, diciendo, que 5 panes y 2 peces. ¿Cómo lo voy a dar de comer a esta poca gente? Imagínate tú. ¿Y esto qué? Señor, ¿y qué? O sea, mira todo lo que tengo por hacer. ¿De verdad tú sí puedes hacer esto? Te comento que la queja arruina tu bienestar y tu comunión con Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Entonces, la queja no te permite tener la fe suficiente de caminar en la promesa que Dios tiene para ti.
¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Me alegra, la gloria sea para Dios. Aquí lo dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Saben por qué Jesús siempre se gozó en el Señor? ¿Y por qué nosotros como cristianos tenemos que gozarnos en el Señor? Porque nuestro Dios no es el Dios de los 5 panes y los 2 peces. Nuestro Dios es el Dios que le dio de comer a 5,000. Da un aplauso por eso, gloria a Dios. Entonces, yo quiero preguntarte en estos momentos, ¿qué cosas estás viendo? ¿Por qué cosas estás agradeciendo según los 2 parámetros que hemos visto? No sé, estás viendo de pronto la guerra de Israel con Palestina y nada más respira guerra de Israel y Palestina y la comunión con Dios. No sé, estás viendo de pronto lo que ves en el momento, tu enfermedad, de pronto mi rodilla, que mientras estoy predicando ya no siento dolor porque Dios es así. O no sé, o estás viendo cómo en tu casa, perdóname, o cómo en tu casa de pronto pelean, tienen discusiones, cómo en tu casa de repente, no sé, existen todo tipo de conflictos, pero no estás viendo lo que Dios va a hacer con tu testimonio en tu casa. Entonces reflexiona en eso de verdad. Vamos con el aspecto al que obedeció Jesús, número 3, partir. Y bueno, aquí este ítem es demasiado interesante porque de verdad siento que es una condición casi que primordial para poder acceder a la cobertura del cielo. Y es que partir quiere decir que se distribuye, que administra. Cuando Jesús partió, distribuyó los panes de forma equitativa para que todos pudieran comer. Amén, ¿estamos en eso? Entonces, lo que vemos aquí es que Dios es Dios de orden. ¿Acaso no hemos admirado la creación, cuán perfecto ha sido al crear la tierra? Entonces Dios no puede cubrir una vida en desorden, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera entregado de a 4 y de a 3 panes, seguramente no lo hubiera alcanzado para repartirle a nadie. Entonces, el desorden nos saca de la cobertura de Dios, porque si no puedo hacerme cargo de lo que tengo, si yo no puedo hacerme cargo de mí mismo, de lo que Dios me ha entregado, ¿cuánto más voy a poder hacerme cargo con las cosas grandes que Dios me va a entregar? Entonces, te pregunto y quiero que reflexiones, ¿qué has hecho con el don que Dios te ha entregado? ¿Qué has hecho con ese arte que Dios ha puesto en ti? ¿Lo has enterrado y no lo has puesto a disposición de los demás? ¿No lo has producido, no lo has explotado? Te cuento, ¿qué has hecho con el cuerpo que Dios te ha entregado? Te hablo de cuerpo, este cuerpo físico también. Sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo y ser un buen administrador con nuestro cuerpo es fundamental como hijos de Dios. Porque es que esa actitud de algo nos tenemos que morir. Vamos a comernos las salchipapas de fin de semana porque de algo nos tenemos que morir. Hey, gente, eso no va. Se los digo así, clarito y pelado. Eso no va. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos lo ha dado el Espíritu Santo y ni siquiera nos pertenece. Es templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a cuidar el cuerpo, gente, de verdad. Después cuando ya estamos así como yo, después cuando ya estamos así, es que vamos a querernos cuidarnos. ¿Y por qué no me puse la venda ayer? Ahí está. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. De último, pero no menos importante, ¿qué has hecho con las finanzas que Dios te ha entregado? No se dice, voy a comprar esto porque me lo merezco, pero descompleto para esto y descompleto para lo otro. Hey, gente, no, Dios te ha entregado algo para que tú lo administres bien y en base a esa administración Dios te va a entregar muchísimo más. Esto no funciona con
con el que, bueno, muchas veces lo he visto y sí he vivido de eso de verdad, pero he vivido más de ser un buen administrador de las cosas, de probarle a Dios que puedo con lo poco para que me entregue lo mucho. A veces no se puede ser Dios proveerá. Hey, no sé, reflexionen y piensen en eso de verdad. Bueno, para ser un buen administrador, no tienes que ser la mente maestra, ni que leer los 4,000 libros de autoayuda y los podcasts de Brian Tracy y cosas así. Hey, me estoy tirando a mí. Yo me estoy tirando a mí. ¿Por qué? Porque a mí me encanta todo eso, de verdad. No les estoy diciendo que sea malo, de verdad. No es absolutamente malo. Pero de nada te sirve eso si de verdad no estás alineado con lo que Dios quiere para ti. Son pañitos de agua tibia y que sirven de verdad. Pero el eje central de nuestra vida como cristianos no es ser motivadores, no es ser, entra dentro de un aspecto, pero le hablo del eje central. El eje central es tener una comunión agradable con Dios. El resto viene como añadidura. En pocas palabras, para ser un buen administrador, debes alinearte a la dirección del cielo y a la palabra del Señor. Ahí viene una parte compleja de adoptar y que para mí fue demasiado dura, porque a pesar de ser disciplinado, yo me arrodillaba y no sabía qué decirle a Dios cuando estaba empezando en esto. No sabía, pero todo viene a partir de ¿qué? Del hacer. La Biblia dice que el mismo Espíritu Santo va poniendo palabras en tu boca para que tengas una relación amena con el Espíritu Santo, con el Padre, con Jesús. Entonces, para ser un buen administrador debes alinearte a la dirección del cielo y a la palabra del Señor. Aquí viene una parte compleja de adoptar de manera frecuente. Se llama oración y lectura de la palabra. Con estos aspectos tan importantes, sabrás cómo manejar tu vida. Este es el manual que te direcciona a la obediencia y a la comunión con Dios. A mí me era fácil, de verdad, entender y me era fácil decir, ay, yo no sé lo que Dios quiere para mí. Me era fácil decir, ay, yo no sé, yo a Dios no lo siento. Yo a Dios no lo siento, empezando por eso, porque Dios no es algo que se siente, Dios es algo que se vive. Entonces, les comento, no, yo no siento a Dios, yo no sé lo que Él quiere para mí, porque no abría una Biblia, porque no buscaba en su palabra las palabras tan enriquecedoras que tenía para mí. De verdad, a veces también estaba, sin desprestigiar la labor de los profetas, porque es un ministerio, es algo que de verdad Dios los ha mandado a este mundo y los ha establecido, y es un don de Dios la profecía, pero yo era muy profeta dependiente. Yo era una persona que no abría la palabra, pero cuando iba al servicio del profeta tal, yo ahí tenía que estar en primera fila para que me dijeran y llorar. No les quiero decir que no sea necesario, pero les quiero decir que lo que ustedes necesitan y la base de lo que Dios quiere para ustedes está escrito en la Biblia. Su pastora se los decía, bueno, y también me voy a dar látigo a mí porque yo no lo he hecho. También me voy a dar látigo a mí. Compren una buena Biblia. Alejandro, compra una buena Biblia. Compren una buena Biblia, una Biblia de estudio, en la que se puedan ustedes sentir con Dios, donde saquen su tiempo. Háganlo y me cuentan, de verdad. El cuarto aspecto al que obedeció Jesús para tener cobertura del cielo fue que dio los panes. En el dar hay una condición especial de la cobertura del Padre. Es lo ilimitado del cielo. Y con esto no me refiero al dinero específicamente, me refiero a la cobertura misma. Me refiero a que si das, vas a tener cobertura ilimitada. Ahorita vamos a abordar el tema de los bienes, es decir, el dinero en relación con la cobertura de Dios, que es un aspecto delicado, pero que hay que mirar. Entonces, la dimensión de tu cobertura es producto de cuánto de lo que Dios deposita en ti le es dado a los demás. ¿Me entiendes? Si adquieres un don y lo entierras y no lo usas para el servicio a los demás, tu cobertura se está limitando. Si tienes recursos
y puedes gestionar ayudas para los demás, tu cobertura se está limitando. Entonces, vamos a explicar que Jesús no era ni pobre ni rico, pero como se entregó de forma ilimitada, así tuvo todo lo que quería de manera ilimitada. Entonces, si la gracia y las bendiciones del cielo son ilimitadas, ¿por qué lo que se me da ilimitadamente no lo puedo dar de la misma forma? Si soy un canal de lo ilimitado, ¿por qué no puedo hacerlo? Pero es que parte de esa unción que Jesús portaba fue para dar sin mirar a quién. Entonces, es fácil entender lo ilimitado de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra ilimitado? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra ilimitado? No sé. Que no tiene fin, que no se acaba. Entenderlo es fácil, ¿por qué? Porque cortar con lo ilimitado de Dios y cortar con este ciclo del dar, corta simplemente la cobertura que Dios pueda reflejar en tu vida. Entonces, llegamos a una conclusión, ya estamos terminando. Yo les dije que era como la Maggie, breve pero sustancioso. ¿Cuál es el resultado de cortar con la cobertura de Dios? Como número 1 tenemos salvación. Se respalda con Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es decir que si Dios es torre fuerte, es mi salvación, es mi protección a pesar de cualquier cosa. Si a él voy a correr, en él me refugio, en él soy libre, en él estoy tranquilo, estoy confiado. Por segundo ítem, contar con la cobertura de Dios nos da paz al eliminar nuestras angustias. Esta palabra se respalda con este pasaje de la Biblia que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Los que estamos cubiertos por el Señor, no corremos tras nuestras pasiones ni nuestras emociones. Eso es lo que pasa. La paz muchas veces queremos representarla con que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. Pero les dije al principio que las cosas en Dios no se trata de que Dios obedezca a nuestros caprichos. Las cosas en Dios se trata de cambiar nuestra perspectiva y nuestra mirada a la manera en cómo ve Dios las cosas para que todo obre para bien y no nos afecte. Entonces, tenemos que deleitarnos en la paz del Señor. Tenemos que confiar que el mismo Jesús que venció la muerte puede ayudarte ¿a qué? A recuperar a tu familia, puede ayudarte a recuperar todo aquello que dabas por perdido en tu vida. Tenemos como tercer ítem, protección. Esto lo respaldo con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabes qué? No va a existir enfermedad, no va a existir situaciones de angustia que puedan tocarte, porque existe alguien que te está guardando y se llama Jesús de Nazaret. Otro ítem, serás guiado por el Espíritu Santo y por eso serás fuerte. El temor en ti no existirá. Isaías 41:10, hermoso pasaje, hermoso versículo. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben qué? Jesús siempre, en su recorrer y predicar la palabra, se cruzaba con gente que lo quería matar. Siempre. Pero él nunca les tuvo miedo, de verdad. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que tú pones tu mirada en la dirección correcta, en el momento en que tú estás cubierto por Dios, sabes que nada te puede tocar. Nada te toca, nada te toca. Su palabra dice: ni principados, ni potestades, ni armas forjadas podrán separarnos del amor de Dios.
Y amor lo puedo reemplazar por cobertura. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y si es amor, porque te ama, te cubre. Tal vez se pregunten, ¿dónde queda la prosperidad? Bueno, aquí el Señor, cuando yo estructuraba esta palabra, me dijo, sí, Alejandro, en definitiva, yo doy gran prosperidad. Pero no es como la que estuviste creyendo. ¿Por qué? Porque es que la prosperidad no es una condición material a la que adjuntas bienes a tu nombre. La prosperidad es una condición espiritual en la que sabes que eres cubierto por Dios y nada te va a tocar. Entonces, la prosperidad en Dios es una condición espiritual en la que te aferras más cada día a Él para que ninguna circunstancia, prueba o reto pueda afectarnos. Así, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ya hemos escuchado bastante esa canción. Se respalda con Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Saben qué? Las condiciones materiales en Dios son una simple añadidura. Su palabra lo dice, lo comprueba y lo demuestra. Y esa añadidura no se tiene sin antes poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque es que esto es así, esto es una cadena secuencial. Y lo comprueba Mateo 6:33. Me encanta ese versículo también. He puesto una compilación de versículos que de verdad hacen parte del manual de mi vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivir bajo cobertura también es aferrarte a la voluntad de Dios. Con esto quiero concluir. ¿Por qué? Porque lo anterior representa que Él es quien se encargará de ti. Esto es que conforme a su voluntad y a su parecer vas viviendo tu vida. Lo compruebo con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está describiendo cómo es la voluntad de Dios, cómo es buena, agradable y perfecta. Pero también hay una condición especial para vivir bajo cobertura y por ende atender a la voluntad de Dios, y es renovaos vuestro entendimiento, dice la palabra. Quiere decir que sin comunión, sin buscar su rostro, muy poco vamos a tener que saber sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, yo hago énfasis en eso. Mi hermano, de verdad es necesario que usted llegue todos los días a su casa a decirle al Señor, Señor, no me siento bien, pero aquí estoy y te doy gracias porque me mantienes con vida. ¿Sabe qué fue lo primero que le dije yo a Dios ayer cuando me volví a lesionar la rodilla? Yo le dije, Señor, gracias porque no me fracturé la rodilla. Porque a pesar de mi dolor puedo ir mañana a predicar y no me fracturé y no tengo ni un yeso y no me van a operar ni absolutamente nada. Eso sale con hielo y reposo y fuera. Y tal cual, esto lo aprendí de qué. Y mi prédica la fue estructurando mi pastora, a quien amo mucho. ¿Saben por qué? Porque justamente me estaba contando una experiencia con su hija, y los que estamos en la academia sabemos que a su hija la atracaron. Y no la atracaron de forma personal, en la que la forjaron o la coaccionaron a entregar sus cosas. Simplemente dejó un celular en un mostrador y el hombre llegó y se lo llevó. Entonces, a partir de eso, la pastora dice y se dio cuenta que Jay le dice a la pastora que el celular aparece en uno de los peores barrios de Argentina. Y la pastora lo que dijo que agradeció fue porque no le quitaron la vida a Jay, a su hija. Entonces, no hay excusa para nada, mis hermanos. Siempre hay algo por qué agradecer. A pesar de cualquier cosa, siempre hay algo por qué agradecer. Y quiero que lo recuerden.
Lo que tenemos hoy es producto de lo que agradecimos ayer. Lo que tendremos mañana es producto de lo que agradecemos hoy.